Buenas, vamos a otro podcast en esta serie de nostalgias, de narraciones. Candelaria será la que lleve esta tertulia amena y a una persona maravillosa que es Federico Díaz Granados, uno de los mejores poetas que tiene hoy día Colombia, un intelectual, persona que dirige el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, una persona con la cual vamos a hablar precisamente del gimnasio, de libros. Federico, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. No, pues qué alegría, presidente, qué alegría, Cande, que me inviten a este podcast y vamos a conversar pues del gimnasio, de libros, de poesía, de tantas cosas que nos han inquietado durante mucho tiempo y que nos unen en el afecto. Bueno, muchas gracias, abuelo, por invitarme otra vez a tu podcast, como dices tú. Bueno, ya hemos dicho acá, Fede, que yo soy la nieta favorita, aunque él no lo diga públicamente. Pero hay algo que tiene un espacio aún más grande en su corazón, que son los chocolates. Y algo que tiene un espacio aún más grande, que son los libros. Y mi abuelo decidió donar toda su biblioteca al Moderno. Entonces creo que esta es una muestra de amor muy grande por su colegio. ¿Por qué decidiste tomar esa decisión? Bueno, primero contarle a la gente que el Moderno es el Gimnasio Moderno, colegio fundado hace ya más de 100 años por, entre otros, tus bisabuelos o tus parientes muy remotos, en épocas en que no había sino colegios confesionales, o sea, colegios religiosos, un grupo de liberales, algunos inclusive masones, que eso no está tan mal, resolvieron fundar un colegio donde pudieran venir los estudiantes liberales, pero no solamente liberal en sus concepciones, sino también liberal en los nuevos métodos de educación que entonces estaban comenzando a aplicar, como el método de Crolí, por ejemplo, el método Montessori, y con un nuevo sentido de lo que debía ser la enseñanza, mucho más crítico, mucho más liberal. Por eso tomé la decisión de entregarle este colegio, al cual además le entregué 13 años de mi vida como estudiante. Resolví entregarle mi biblioteca, se la hemos venido pasando poco a poco y la idea es que esa biblioteca también va a quedar no solamente para ustedes, que son mis nietos, de una manera egoísta, sino para todos los que quieran consultarla. Ahí está el resultado de este largo trabajo de colección de libros. ¿Y decidiste donar todos los libros o algún tema en específico? Digamos que me he ido desprendiendo, como cuando deja uno una novia, me he ido desprendiendo y entusando. Quizás el que más trabajo me costó desprenderme, ya lo hice, Federico, fue la colección que tenía libros de La Paz, más de 120, 140 libros de La Paz. Yo tengo como 4 bibliotecas en esencia, la que tengo aquí en Bogotá, donde están los temas de América Latina, de economía, la que tengo en la finquita, que ahí tengo historia, filosofía, derecho. Tengo en la oficina lo que fueron los libros de mi gobierno, y en Cartagena tengo lo que va a ser mi jubilación, que son las biografías, una colección de biografías y relatos de viaje. Amo los relatos de viaje. ¿Y cómo se recibió esta donación aquí? Bueno, pues nosotros agradecimos este acto de generosidad de tu abuelo de donarnos la biblioteca, sabiendo que desprenderse de una colección de libros que se ha venido tejiendo durante toda una vida, donde está por supuesto la época de estudiante, donde está su época como profesional, como político, como presidente y como expresidente, todo lo que ha logrado recopilar bibliográficamente pues es un tesoro editorial muy grande que para nuestra biblioteca y nuestro archivo pues se va a enriquecer muchísimo. Nosotros queremos esa colección de viajes, queremos esa colección de biografías, queremos los libros autografiados por tantos personajes con los que él se encontró en su ejercicio político y en su ejercicio vital. Entonces nosotros queremos además sus archivos, ojalá sus cartas, ojalá pues toda esa correspondencia con grandes líderes del mundo, y que va a permitir que no solamente ustedes como nietos lo consulten, sino que lo consulten nuestros estudiantes y la ciudadanía en general, que sea una colección abierta
al público y a los investigadores. De acuerdo. Yo tengo muchos recuerdos contigo desde que soy pequeña con libros. Me acuerdo que todas las navidades nos llevabas a la Lernen y nos comprabas los libros que quisiéramos. También me acuerdo en la finca, mi abuelo tiene una oficina en una torre. Entonces es como una estructura muy alta y en toda la estructura hay libros como alrededor. Y cuéntales cómo me llaman ustedes. Rapunzel. Me llaman Rapunzel porque me hice construir una torre al mar, es decir, es así como hay sitios contra incendios, este es contra nietos. Entonces ellos pueden gritar abajo Rapunzel y entonces el abuelo sale y les tira chocolate y hasta les presta libros. Y yo tengo ahí, traje como una selección de libros. Me gusta leer, combinar libros. No soy muy de poesía ni de novela, lo reconozco. Esa parte la suplo con relatos de viajes, por ejemplo, lo de Andrea Wolf, lo de Humboldt, lo de Mutis, lo de Caldas, de todos esos viajes maravillosos, lo de Boussiglou, son maravillas porque fue como descubrieron, nosotros los descubrimos a ellos no nos descubrieron a nosotros. Nosotros teníamos todo un mundo lleno de ritos, de mitos, de interpretaciones, de leyendas, de solidaridad social. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? ¿O el libro que te acuerdas de haber leído más pequeño? Yo creo que tal vez de esos El Principito, empezamos muchos con El Principito, pero yo me acuerdo que uno que se llamaba Clásicos Jackson. Sí. Yo leí lo de los Clásicos Jackson. Y ¿Qué era eso? no, era como libros de aventuras, ¿no? Sí. Julio Verne. Emilio Salgari. El libro que más me comenzó a dar vueltas, digamos, ya políticamente, fue un libro de Sábato que se llamaba El Túnel. Ese fue uno de los libros que más me impactó. Pero había otro autor que me encantaba mucho, que era Kazantzakis. Sí. Él tenía un libro precioso, se llamaba Cristo de nuevo crucificado, y uno se llamaba El pobre de Asís, que me recuerda mucho al Papa Francisco, porque era toda la vida de San Francisco de Asís. Sin embargo, Cande, tu abuelo fue muy amigo de dos poetas colombianos que son Juan Gustavo Cobo Borda y María Mercedes Carranza, con los que además trabajó de cerca. Juan Gustavo fue tu asesor de cultura en la presidencia y lideraron no solamente la creación del Ministerio de Cultura, sino que se inventaron una biblioteca que se distribuyó en colegios públicos, en bibliotecas, en embajadas, en cuarteles militares, que se llamó la Biblioteca Familiar de la Presidencia, donde se reeditó La Vorágine, se reeditó La María de Jorge Isaacs, antología de poesía colombiana, de relatos infantiles, de viajeros por Colombia, antología de la crónica. Fueron 40 títulos de una biblioteca, además con unos prólogos encargados a escritores colombianos, y eso fue todo un proyecto que ideó un poeta, que fue Juan Gustavo Cobo, amigo tuyo. No lo vamos a leer, pero en este libro que se llama El Aguilucho, que es como una revista, como una mezcla entre revista y anuario del Gimnasio Moderno, donde empezaste a escribir. ¿Cómo fue esa experiencia en el colegio? A mí me encanta escribir. Yo creo que de las cosas que más me tranquilizan es escribir, no sé. Gabriel García Márquez decía que escribir es corregir. Entonces uno escribe rápidamente lo que le venga a la cabeza, pero el verdadero oficio del escritor es corregir, pulir la palabra, encontrar el verbo perfecto. Y en eso yo diría que lo único que me gusta más que leer es escribir. En este salón estuvo tu bisabuelo, Daniel Samper, y aquí se gestó de alguna manera una selección que se llama la selección Samper Ortega. Claro, no puede faltar en la biblioteca de cualquier Samper. Eran alrededor de 100, 120 tomos, pero en esa época no había computadores, no había iPads, las fichas había que hacerlas a mano. Fue un trabajo titánico y sacó los 100 mejores escritores, oradores y poetas de la época hasta 1932. Todo eso sucedió en estos recintos porque él murió siendo rector de este colegio.
¿Y tú qué recuerdos tienes de él? No lo conocí lamentablemente de forma personal, pero tuve un episodio que me pareció maravilloso. Fui a la biblioteca de Salamanca, fui a la Universidad de Salamanca cuando estaba embajador en España, y un viejito como de 90 años se acercó después de la conferencia y me dijo: ¿usted qué era de Daniel Samper? Y era mi abuelo. Me dijo: no puede ser, las mejores conferencias de Fray Luis de León se escucharon aquí en Salamanca de boca de su abuelo. Venga, le doy un premio. Y entonces me llevó a la biblioteca, que es la segunda biblioteca más antigua de Europa, la de la Universidad de Salamanca, y me sacó de una caja fuerte un libro precioso, grandotote, con letras doradas y repujadas y en cuero y todo eso. Me dijo: ahí tiene el libro del arcipreste de Ita del Buen Amor, es el original del libro, escrito a mano. Tóquelo porque no va a volver a tener esa sensación nunca de ver un libro 1400 y pico. Y ese ha sido un poco el mundo nuestro, los libros. Pues de hecho, esta revista, que es la revista Anuario, como bien lo dices, que es la revista estudiantil más antigua que se publica en América Latina, se fundó en 1927, la funda Eduardo Caballero Calderón, un gran escritor y también exalumno del Gimnasio Moderno. Tiene un matiz muy especial, y es que los amigos son los que escriben el perfil tuyo, escriben el perfil de cada exalumno. Entonces, en este caso, los amigos escribieron de tu abuelo que las únicas veces que lo habían visto llorar... ¿Podemos leerlo? Sí, eso se puede leer, que dice: las únicas veces está? que lo vieron llorar fue cuando perdió el primer puesto en las calificaciones y en el ranking del curso. Entonces, Envidiosos. Y él dice que la única clase que perdió alguna vez fue educación física. Sí, era una ranga para la educación física y para el dibujo lineal, que A era ver. terrible también. ¿Podemos leer tu perfil? Pero dos partecitas y no sé, quedó mal con mis amigos. A ver, los adjetivos. El sabio. Importante. Si necesita un cuaderno y preparar una previa, consúltesele. Sí, es verdad. O sea, muy ñoño. Tingle, llamado familiarmente, es el caso de la constancia y la monotonía. Lloró 2 veces en bachillerato cuando le quitaron el primer puesto. Una vez me lo quitaron y no lloré sino una vez. Inclusive me inventé un movimiento que se llamaba el MEPSI, Movimiento Estudiantil para la Comprensión Internacional. Y ahí llegaron todas las niñas. Todas las del femenino, comíamos galletas y hablábamos de la Revolución Cubana. Ahí empecé yo a entender que el sexo tenía su relación con la política. No me gusta tanto la política, pero sí compartimos el gusto por la escritura. ¿Ustedes qué consejos me darían a mí, que soy una escritora en proceso? pues mira, yo te daría el primer consejo, que es leer mucho para que tú logres tu propia voz, ¿sí? ¿Cómo logras tu propia voz? Tú vas a expresar las mismas emociones, inquietudes que han expresado miles de escritores y escritoras a lo largo de la historia de la humanidad, pero tú necesitas hablar de eso mismo en tu tiempo y en tu voz. Y para hacer eso tienes que leer buenos poemas, malos poemas, tienes que leer buenos relatos, tienes que leer buenas crónicas, buenas biografías, y tú vas armando tu propio algoritmo, ¿sí? Tu algoritmo personal, donde van a estar las canciones favoritas tuyas, tus películas, y todo eso va moldeando tu sensibilidad. Y en segundo lugar, borrar, copiar, borrar, romper mucho papel. Como tú dices, corregir. Corregir muchísimo, hay que corregir para llegar a esa voz que es lo que tú quieres, que es poder hablar de tus asuntos, de tu mirada del mundo, de tu mirada del corazón humano, pero de una manera muy personal y diferente a como lo han hecho los demás. ¿Cuál es como tu proceso cuando te sientas a escribir? ¿Tienes como una lista de ideas? ¿O esperas a que llegue la inspiración? ¿O esperas que la inspiración te llegue escribiendo? Pues mira, se habla mucho de la relación entre la inspiración y la transpiración, o sea que si a veces es más importante que la inspiración lo agarre a uno trabajando. Entonces se le ha atribuido la frase a Hemingway, a Picasso, de bienvenida a la inspiración, pero que me coja en traje de fatiga, me coja sudando y podamos entendernos y saber que el trabajo y la constancia pues es lo que te va a permitir tener la mano caliente. Tú puedes no tener la inspiración,
no hay nada que te motiva, pero como estás escribiendo textos académicos, relatos, diarios, tu autobiografía, tienes la mano caliente como el atleta que está listo para correr una maratón. En el momento en el que está la iluminación, la idea para escribir algo, pues seguramente, como tienes la mano caliente, pues te va a fluir mucho más. Todo está relacionado con todo, decía Spinoza, de tal manera que en eso consiste lo que dice Federico. No es que te baje el Espíritu Santo y queda uno como consagrado, sino hay que trabajar mucho, preparar mucho, equivocarse muchas veces. Y porque además esa inspiración pues no sirve de mucho sin ese como entrenamiento o ese trabajo del que ustedes hablan. Y me gusta esa idea de poder como relacionar cosas, porque creo que al final, bueno, sabrán más ustedes que yo, pero creo que al final de eso se trata como la escritura y la poesía, ¿no? Como de poder conectar dos cosas que aparecen como muy lejanas o inconexas. Claro, y eso, en eso consiste una educación crítica. Tal vez eso se comienza a manifestar ya con los años, que uno tiene la capacidad de entrar a relacionar fenómenos, cosas, significados, narrativas, y eso hace muy rico el conocimiento, porque no es un compartimiento, no es como las cómodas de las abuelas con cajoncitos y saca uno el cajón de la física y mete el cajón de las humanidades, sino todo está relacionado. Fíjate, Cande, que mencionas una cosa muy importante, palabras que no se habían encontrado y se ven por primera vez, como decía García Lorca, y es esas palabras que son tu moneda de cambio en la vida cotidiana. O sea, tú necesitas el lenguaje, que es tu gran instrumento de comunicación, tú necesitas las palabras para hacer mercado, para una discusión familiar, para hablar con una amiga, para hacer una vuelta en un banco. O sea, tú necesitas las palabras, pero pensar que esas palabras al combinarlas efectivamente de una manera están fundando un mundo, están transmitiendo unas emociones, están creando unas realidades totalmente distintas, y eso es lo maravilloso de la literatura, que permite que tú tengas una relación diferente con el lenguaje, con esas palabras. Piensa en un niño que lee un poema de muy pequeño, está pequeño y él lee un poema, y el poema dice: el cielo está llorando, y el niño piensa: está lloviendo. Hace una analogía, está haciendo una analogía, y eso le va a permitir, cuando esté mucho más grande, hacer relaciones intertextuales para ser, como dice tu abuelo, un mejor lector crítico. Oye, y está bien que planteé ese tema, porque yo creo que uno de los principales defectos que encuentra uno hoy día, sin decir que todo tiempo pasado fue mejor, es que los jóvenes de hoy no están escribiendo, no tienen el ejercicio que tal vez nosotros tuvimos de escribir párrafos, de relacionar ideas. Estamos reduciendo el mundo a 180 caracteres. ¿Será que ya sobra la escritura? Yo creo que yo también pienso eso. Creo que no aprovechamos las oportunidades que tenemos para escribir, y también que más allá de ser como una herramienta académica o periodística, pues es un instrumento muy bueno para uno mismo y como de introspección, y se nos olvida escribir. También ya no leemos casi, pero creo que ahora mucha más gente sabe leer como de la que antes había, ¿no? Pero hoy día hay más información, yo reconozco que... Sí, de acuerdo. Y yo creo, o sea, lo que quiero decir es que también hay como una oportunidad más grande como para leer más. Entonces es difícil, pero también es como una buena oportunidad para acercar la lectura y también la escritura, que ahora hay como muchas formas de escribir nuevas. También ahora no es solo como la literatura europea o como del boom, sino muchas nuevas posibilidades, que creo que es como una oportunidad, sobre todo para los jóvenes, de aprender a leer y aprender a escribir, que es muy importante. Y aprender a transmitir los sentimientos, porque ahora esta discusión que es un poco terrorífica de la inteligencia artificial, por mucho que avance la inteligencia artificial, creo que la capacidad de transmitir un sentimiento a través de un símbolo, de una palabra, de una lágrima, de un abrazo,
eso siempre va a terminar siendo un patrimonio de nosotros, de los seres humanos. Y de formular preguntas. Fíjate que los mitos, los grandes relatos de la antigüedad, nacen de las preguntas que se formulaban los primeros habitantes de la Tierra, que se preguntaban por los fenómenos naturales, se preguntaban por los misterios humanos, y dándole respuesta a esas preguntas es que nacieron los mitos y nacieron esos primeros relatos. Entonces la inteligencia artificial te puede redactar textos, te puede responder preguntas, muchas veces mal, ¿no? Lo responde mal, pero todavía no hace preguntas cargadas de verdad humana. ¿Sí? Esa pregunta que nos mueve como seres humanos no la hace la inteligencia artificial. Pero yo quisiera aprovechar y preguntarte por tu mamá, que era una educadora, una gran educadora. Ella culmina su vida profesional como rectora del Gimnasio El Cedro, y yo me acuerdo que tenía amigas del Gimnasio El Cedro, entre ellas una gran cantautora colombiana que vive en Barcelona, que se llama Marta Gómez, y ella recordaba siempre en la impronta de doña Elena, por ejemplo, en la lectura, en cómo leían las estudiantes, cómo se formaban como lectores. Entonces, esa relación de tener una mamá que te podía dar esos premios en libros o en papas fritas, en tenerla en la casa. Realmente esa es una muy buena pregunta. Digamos que yo aprendí a querer a los maestros a través de mi mamá. Y cuando llegué a la presidencia, si yo algún sector tengo en mis afectos desde entonces, es el tema de los maestros. Porque me acordaba una frase de Manuel Gaona Cruz que decía que un país en que se empieza por ser maestro y no se termina por ser maestro como un reconocimiento, es un país que está patas arriba. Y eso era cierto. Entonces siempre tuve muy en cuenta el tema de los maestros como base de la educación. Por ahí hay una frase aquí en el colegio que dice que la educación es lo que sean los maestros. Sí. Y mamá enseñaba literatura latinoamericana, enseñaba a Gabriel García Márquez. Cuando llegué a la presidencia un día invité a Gabo a comer a la casa, y le dije a mi mamá que le tenía una sorpresa y la senté junto a Gabo y no dio ni una sola palabra. Y después le dije, mamá, ¿pero por qué no hablaste? Tú nos has enseñado a querer a García Márquez, nos has leído todas las obras, te las conoces de memoria. Y dijo, no, yo me imaginé, es como si lo llevan a uno en Disney World a conocer al Pato Donald. Yo no sabía de qué podía hablarle, para mí era un mito. Y aprendí a querer a los maestros a través de eso, y en el gobierno se estableció una cosa que llaman muy honrosamente la prima Samper, que es la prima de medio año. Se nivelaron los salarios, las condiciones de bienestar, y si alguien me dijera por qué quisiera que lo recordaran, seguramente que mis enemigos querrán que me recuerden por el 8000, pero yo sí quisiera que me recordaran los maestros de Colombia. Eso para mí sería suficiente de haber cumplido una tarea al frente del gobierno. ¿Cuál es el maestro que se acuerdan que más les haya dejado como una huella en su vida, o algo que les haya dicho un profesor? Bueno, aquí tendría uno que nombrar muchos. Yo me acuerdo, pues, obviamente, don Agustín, que estaba en el Olimpo, el prof. Bain, que vivía en este mismo sitio donde estamos grabando este podcast. Para mí ese ha sido el maestro de lo universal, porque era físico, astrónomo, era una persona que hablaba 4 o 5 lenguas perfectas, filósofo, y enseñaba cualquier cosa. Si faltaba un profesor de física, él daba la clase de física. Pero hay uno que quizás recuerdo con especial cariño, que era el profesor Quiroga, que era una persona de clase media, pero me abrió las puertas de la política. Era un hombre de izquierda, ¿no? Sí, él me enseñó a mirar políticamente el país. Es decir, que además un maestro había maestros de tiza y tablero en esa época, pero tenían una capacidad de transmitirle a uno emociones. Para mí eso es la idea que tengo del maestro, es una persona que enseña con emoción, con pasión. Yo recuerdo con pasión a el profesor Tulio Ernesto Muñoz, que era un profesor que llegaba a las clases
cuando faltaba algún profesor de matemáticas o de inglés o de ciencias, él llegaba a hacer el reemplazo y te contaba el relato de la historia de Colombia. Entonces era una maravilla cuando faltaba algún profesor, porque llegaba Tulio Ernesto Muñoz y gracias a él aprendí la noche septembrina, aprendí el 9 de abril, la masacre de las bananeras, porque las contaba con una pasión y con una dedicación y sobre todo con un conocimiento. Y al final grupos de exalumnos le hacían un aviso en el periódico, lo publicaban en El Tiempo cuando cumplía años. Entonces era como un reconocimiento a una labor. Hace poco le dediqué en la revista Cambio, le dediqué una columna a ese recuerdo, un poco celebrando los maestros. Y el conocimiento del país, fíjate que el prof. Bain, alguna vez le dijimos que dónde podíamos ir a una excursión. Y él nos dijo, señores, porque hablaba con acento alemán, vayan a la cueva de los guácharos. Los guácharos son unos pájaros horrorosos que son un revuelto entre chulo y lechuzas que están en el Caquetá. Y nosotros, un poco llevados de la emoción del prof, nos fuimos hasta el Caquetá, los límites de Caquetá con el Huila, y llegamos a la cueva de los guácharos y hacen unos sonidos horrorosos. La cueva de los guácharos es una cueva maravillosa que queda 5 kilómetros de extensión debajo, subterránea, y había un sitio en el cual iban los tigres que venían del Caquetá, iban a comer guácharo. Y nosotros le dijimos, ¿y aquí quién ha visto los tigres? Dijo, aquí no lo ha visto sino un loco alemán que venía solo, hacía una hoguera alrededor del sitio donde iba a dormir, traía unos lazos larguísimos y fue el único que hizo un mapa de la cueva. Eso no nos lo contó el prof. Cuando nosotros volvimos, le dijimos, bueno, ¿y usted por qué nos contó? Dijo, porque hubieran perdido la emoción de conocer la cueva. Y nos mostró el mapa de la cueva de los guácharos. Para mí, ese tipo de enseñanzas, no hay con qué pagarlas. Eso no está en ningún libro. No está en ningún libro. Ya para ir cerrando, que se nos acabó el tiempo, imagínense que se desata la Tercera Guerra Mundial. Y es una guerra nuclear. Ya mañana nos dicen que todos nos vamos a morir, que probablemente sobrevivan solo algunos seres humanos y pueden elegir 3 libros para dejar en un búnker. ¿Cuáles dejan? Para que sobrevivan. O sea, es lo único que queda de la existencia de la humanidad. Bueno, primero yo voy a sufrir mucho por ustedes. Porque espero que no me toque a mí semejante conflagración. No, pero es mañana. Pero sabes mañana que va a pasar esto. Einstein decía que la Tercera Guerra Mundial, o sea, después de la guerra nuclear, o la Cuarta Guerra mejor, va a ser con palos y con piedras. Porque si hay una guerra nuclear aquí no va a quedar nada, no va a quedar nada. Pero ¿qué libros me llevaría yo? Yo sin duda, el primero que me llevaría sería el de ese señor que está ahí, que es Eric Hobsbawm, que es un filósofo inglés marxista que ha escrito los mejores ensayos que yo he leído sobre el futuro de la historia y sobre el tema de los movimientos sociales. Te toca a ti, Federico. Yo me llevaría 100 años de soledad. Para mí es uno de los libros fundamentales para entender nuestra América, entender nuestra identidad, la voz que tenemos en el mundo. Yo cada vez que releo 100 años de soledad, no solamente como que me reconozco más allí, sino que reconozco lo que somos y reconozco esa identidad cultural e histórica de lo que somos. Entonces, además lo disfruto con ese lenguaje lleno de poesía, ese lenguaje lleno de imaginación, de musicalidad, de ritmos, de fábulas, de mitos. Yo me lo llevaría feliz para releerlo cada vez que pueda. Yo me llevaría también los relatos de Humboldt de sus viajes por América. Para mí es un libro conmovedor porque es un libro donde demuestra la capacidad de sorprenderse de Europa respecto a lo que había aquí. Hay un cuento muy famoso de que llega Hernán Cortés y le dice a Montezuma, que era el jefe de los aztecas, le dice, venimos a hablaros de Dios, de la civilización y el hombre.
y el jefe azteca le dice, está bien, ¿qué queréis saber? Para mí ese es un resumen de lo que fue aquí la conquista, y ese libro, los relatos de viajes de Humboldt me parece que nos sintonizan con eso. Y a mi segundo libro sería por algo que hablamos ahorita, Don Quijote de la Mancha, no solamente por lo divertido que es Don Quijote y Sancho y el pensar en un mundo que ya no es, sino porque es la invención de nuestro lenguaje. Este lenguaje maravilloso que hablamos, pues de alguna manera encuentra su camino y su gran vertiente con ese libro. Yo finalmente me llevaría el diccionario de la Real Academia, porque creo que la historia de las palabras es la historia del mundo. Yo cada vez que quiero preparar una conferencia busco la palabra clave de la conferencia y ahí está todo el contenido de lo que voy a decir. Ahí está. Decía Rojas Erazo, el diccionario es la gran novela del idioma. ¿Cuál sería tu tercer libro? Hay otro libro que a mí me apasiona mucho y que también tiene que ver con revolver y reinventar nuestro idioma, que es Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. Un libro fabuloso, es un libro de un Neruda existencial que después viene a desembocar en un Neruda épico, que es el del Canto General, que es una reinvención de América. Alturas de Machu Picchu, el gran poema Alturas de Machu Picchu. Hay que volver a sentir, Candy. Sentir es vivir. Yo siento mucho. ¿Tú sientes? Yo siento, te presiento también. Entonces vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino y muchas gracias, Federico. Esto es la mejor manera de transmitir historias, vivencias, lo que es una vida que está llena de estas cosas ricas. Candy, de nuevo mil gracias. No, pues qué alegría. Por acompañarnos en este podcast. Yo le pongo su acento para que quede claro. Qué alegría haber compartido esta conversación con ustedes, qué alegría hablar del gimnasio moderno, hablar de libros, hablar de los maestros, de todo esto. 3 generaciones que estamos hablando de un tema que nos apasiona y que nos une, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre me gusta mucho escuchar tus historias porque siento que es también mi historia, la historia de mis antepasados. Y gracias también por sus consejos y espero poder aplicarlos para ser una gran persona y una gran escritora. Y gracias a todo el equipo técnico que nos ha hecho posible que esta tarde no pase desapercibida.